¿Qué tal? Bienvenidos todos a este módulo sobre los instrumentos para la reparación del daño ambiental. Como ya pudieron quizá percatarse, el primer problema que tenemos es el de definir qué se entiende por daño ambiental. Y es que aquí ha habido muchas confusiones. Se tiende a identificar al daño ambiental como un daño civil y por lo tanto se pretende la aplicación de los principios propios de la responsabilidad civil a los problemas derivados de la responsabilidad por daños al ambiente. Esto es así, en primer lugar, porque el daño civil y el daño ambiental comparten algunas semejanzas. Por ejemplo, en ambos casos hablamos de un detrimento, solo que el detrimento tiene un objeto diferente en cada uno de estos casos. El daño al ambiente implica un daño directamente a este bien jurídico que es el medio ambiente. El daño civil implica un menoscabo a las personas o sus propiedades. Al mismo tiempo, muchas veces el daño ambiental es consecuencia de la ocurrencia de un daño civil. Por ejemplo, con los llamados accidentes industriales mayores como el de Chernobyl, el de Seveso, el de Bhopal, que son daños civiles que traen como consecuencia daños al medio ambiente, o viceversa. Muchas veces el daño ambiental trae como consecuencia un daño civil. Por ejemplo, el cambio climático, que es un típico daño ambiental, sin embargo provoca efectos sobre la salud de las personas. Pero esas similitudes no deben llevar a confundirnos y pensar que el sistema de responsabilidad civil es aplicable a la responsabilidad por daños al ambiente. Otro plano de confusión se da con en qué momento ocurre el daño ambiental. Y aquí también hay muchas confusiones. Para algunos, contaminación y daño ambiental son cosas parecidas. Impacto y daño ambiental son cosas parecidas. Riesgo y daño ambiental son cosas parecidas. Y no es así. En realidad, el daño ambiental es una cuestión mayor. Y para entender qué es el daño ambiental, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es el ambiente desde el punto de vista jurídico. Y desde el punto de vista jurídico, tenemos que decir que el ambiente no es la sumatoria del aire, el agua, el suelo, la flora y la fauna, ¿no? El ambiente es un bien jurídico diferente a estos elementos de base que lo integran. Los elementos de base, el aire, el agua o el suelo, son objetos de tutela jurídica desde hace muchos siglos. El ambiente, como tal, apenas lo estamos identificando jurídicamente. Los elementos de base del ambiente, cuando se encuentran en interacción, desempeñan una serie de funciones que en forma aislada no pueden desempeñar. A estas les llamamos funciones o bienes o servicios ambientales, que son accesiones de los elementos de base. Empero, cuando estas funciones ambientales se encuentran interactuando en un equilibrio natural, es que emerge lo que llamamos el bien jurídico ambiente, que se integra entonces por la interacción de las distintas funciones y que se mantiene inmaculado en la medida de que el equilibrio entre esas funciones no se rompa en forma permanente y definitiva. Porque cuando el equilibrio en esas funciones o entre esas funciones se rompe en forma permanente y definitiva, entonces se está privando al ambiente de la principal función que está llamado a cumplir, es decir, la de ser soporte de vida. Y entonces podemos decir que el ambiente ha sido dañado cuando deja de ser un adecuado soporte de vida o un soporte de vida para una vida adecuada.
En ese momento aparece entonces el daño ambiental. Por ello es que la contaminación no es daño ambiental. Podría contribuir a la generación de un daño ambiental en el futuro si convergen varios factores. El riesgo no es daño ambiental. El riesgo es la posibilidad de que ese daño pueda ocurrir en el futuro. El impacto ambiental tampoco es daño ambiental. El impacto ambiental es la medida de la forma en cómo una actividad altera un elemento de base y cómo podría incluso repercutir en las funciones, pero para que trascienda el daño ambiental requiere que se rompa el equilibrio que naturalmente está presente entre las funciones ambientales de forma definitiva. Luego entonces, el daño ambiental es una cuestión mayor, no es una cuestión simple, no se identifica con el daño civil y por lo tanto es jurídicamente improcedente pretender reparar el daño ambiental con los instrumentos tradicionales del derecho civil, como lo es también completamente improcedente pretender evitar daños al ambiente con el mero uso de los instrumentos preventivos que proporciona el derecho administrativo. Se amerita entonces la reflexión sobre instrumentos novedosos para la prevención del daño ambiental y en su caso para su reparación, y de eso trata este módulo. De eso vamos a hablar mucho durante este mes. Muchas gracias, lean los materiales, nos vemos en el próximo foro de discusión que será el sábado por la noche.